Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, así que Nintendo está en serios problemas. Está teniendo una semana terrible a pesar de anunciar Star Fox porque sus acciones caen un 8% tras la subida de precio de la Switch 2 y las previsiones de ventas son débiles. Ahora, para aclarar, esto no es nada nuevo. De hecho, es una constante que se viene manteniendo por al menos los últimos 5 años y se ha intensificado mucho, pero mucho más en los últimos 6 meses. Han perdido, según Google, casi un 50% de capitalización de mercado en los últimos 6 meses. Esto es terrible, esto es demasiado dinero. Hay un pequeño repunte en el día de hoy de un 5%, pero en realidad no es nada, no es mucho. Y simplemente pasa porque no hay confianza por parte del público, no tenemos la confianza del consumidor. Simplemente la gente no está comprando la Switch 2 en las cantidades que ellos necesitan y los inversores están preocupados y con razón, porque esto no se ve nada bien. Están prometiendo mejores juegos, pero no va a llegar. Y ya voy a decirles qué pasó con eso. Antes, si disfrutas del contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas, me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, respecto a la Switch 2, yo creo que apresuraron su lanzamiento porque la Switch One estaba quedando completamente obsoleta, era hardware viejo, se estaban perdiendo muchos lanzamientos, muchos títulos nuevos, pero a la gente no le interesa tanto la Switch 2 y ahora también están subiendo el precio, pasando de 400 a $450. Y creo que esto también va a alejar a muchos consumidores. Creo que mucha gente simplemente se va a conformar con la consola que ya tiene, sea la Switch One o cualquiera. Hay toneladas de juegos allá afuera. Pero bueno, esto viene de CNBC y dice, las acciones de Nintendo cerraron con una caída del 8,4% en Tokio a 7.020 yenes, su nivel más bajo desde agosto del 2024. Los inversores están preocupados por las perspectivas de Nintendo de menores ventas de la Switch 2 en el presente ejercicio fiscal debido a un aumento de precios de la consola en un contexto de mayores costes de memoria. Mientras tanto, los inversores esperan anuncios de Nintendo sobre futuros juegos. Y esto es un enorme problema para la Switch 2 porque no tienen nada que realmente haga que la gente quiera ir corriendo como loquita a comprarse una Switch 2. No tienen nada que haga realmente interesante a esta consola. Y pasó exactamente lo mismo con la PlayStation 5 durante al menos los 2 primeros años. Pero bueno, la PlayStation 5 creo yo que vale mucho más la pena comprar. De todos modos, las acciones se desplomaron el lunes después de que el gigante de los videojuegos advirtiera que las ventas de su consola insignia, la Switch 2, caerían este año fiscal y anunciara un aumento de precios para el dispositivo debido a los aumentos de costos de memoria. Las acciones de Nintendo cerraron con una caída del 8,4% en Tokio, Japón, a 7.020 yenes, que serían $44,64 estadounidenses, su nivel más bajo desde agosto del 2024. Las acciones han caído un 34% este año. Sí, y como dije antes, casi un 50% en los últimos 6 meses. Es una locura cómo han caído las acciones. El viernes Nintendo anunció un aumento de precio para su consola Switch 2 en mercados de todo el mundo. Un incremento sin precedentes en el precio de los chips de memoria, impulsado por el auge de la infraestructura de IA, ha elevado el costo de producción del dispositivo. Nintendo anunció que prevé vender 16,5 millones de unidades de la Switch 2 durante el presente año fiscal que finaliza en marzo del 2027, una cifra inferior a los 19,86 millones vendidos desde su lanzamiento en junio del año pasado. Esta caída prevista en las ventas de la consola, que tiene menos de un año, está generando preocupación entre los inversores. Y la verdad es que sí, porque usualmente los 2 primeros años es todo el impulso que tenés para vender tu consola. Y la Switch 2 tampoco arrasó en Navidad porque a la mayoría de la gente no le importa o no considera que sea un gasto inteligente o necesario. No se mueren por tener esta consola, porque de nuevo no tiene nada realmente interesante, nada que lo haga atractivo, nada que lo haga único, nada que haga decirte, sí, la necesito, la quiero, ya me voy corriendo a comprarla. No, lamentablemente no lo tienen. Ahora, siendo justos, esto no es algo que le pasa solamente a Nintendo con la Switch 2.
A Xbox y a PlayStation también le está pasando. Como que todos están subiendo los precios últimamente de sus consolas y va a llegar un momento en donde la mayoría de la gente va a decir, no, tengo demasiadas consolas, tengo mi PC gamer desde hace 5 años, no necesito juegos nuevos, no necesito consolas nuevas, simplemente voy a esperar. Tengo muchos juegos que quizás compre en Steam o en Battle.net o lo que sea. No necesito comprar una consola nueva. De todos modos, también tenemos a Kotaku diciendo que los inversores de Nintendo entran en pánico por los precios de la Switch 2 y el silencio en torno a los anuncios de juegos importantes. La ausencia de un Mario o un Zelda en el horizonte le está costando muy caro a Nintendo. Y la verdad es que yo coincido con eso. Típicamente el Nintendo lanza una consola con un título tipo Mario o Zelda y esto es lo que impulsa las ventas, pero ahora solamente tienen a Fox, que es un remake de Star Fox 64, lo cual está muy bien, no lo voy a negar, quiero decir, se ve bastante bien, me encanta, pero eso no va a mover la aguja. La gente no va a decir, oh Dios mío, voy a gastar $500 para jugar un juego de Star Fox de hace 30 años, pero en HD. No, eso no va a pasar. Pero bueno, me estoy desviando. Vayamos directamente al artículo, que dice: el anuncio de la subida de los precios de la semana pasada pretendía calmar los nervios del mercado después de que Nintendo hubiera experimentado 5 meses consecutivos de una caída en el precio de sus acciones y la preocupación a largo plazo de sus inversores, además de haber rebajado sus previsiones de venta para la Switch 2 durante el próximo año. Esto a pesar de haber anunciado simultáneamente que la nueva consola había vendido 20 millones de unidades y 50 millones de juegos en sus primeros 9 meses. Pero claro, en el desquiciado mundo del capitalismo del mercado, lo único que importa es lo que va a pasar después, nunca lo que acaba de pasar. Y sí, querido Kotaku, porque lo que pasó, pasó. Hay que ver hacia el futuro. Hay que ver si seguimos metiéndole ficha a esto o no. Hay que ver si podemos seguir invirtiendo en esto o no. Eso es lo que hace cualquier inversor. Mirar hacia adelante, no hacia atrás. O sea, sí, mirar hacia atrás para saber cómo vienen más o menos las cosas y después intentar prever qué va a pasar adelante. Nada más que eso. Y a ver, entiendo que la Switch 2 no tenga juegos interesantes porque fue lanzada de forma apresurada. Sintieron que tenían que sacarla porque todos estaban reclamándola. Había muchos títulos que se estaban perdiendo porque la Switch One no era lo suficientemente potente como para poder ejecutarlos. Y eso lo entiendo perfectamente, eso está perfectamente bien, pero están haciendo las cosas muy mal desde Nintendo. Y mucha gente tenía muchas preocupaciones sobre la Switch 2 y luego, bueno, agréguenle todas sus políticas de MR y las keycard y todo eso. Y eso podría hacer que sea una de las mayores cagadas de Nintendo de la historia. Realmente podría serlo. De verdad, podría pasar a la historia como otra Wii U si no corrigen el rumbo rápidamente. Y a ver, yo no estoy diciendo que no puedan conseguir corregir el rumbo, porque la PlayStation 5 tampoco fue exactamente la gran consola al principio, pero definitivamente estaba vendiendo mejor que la Switch 2, sin lugar a duda. Ahora, si quieren mi opinión, la PlayStation 5, aunque cuesta más, es una mejor apuesta de valor que la Switch 2. Las he probado a ambas y sin lugar a dudas, la PlayStation 5 es 1000 veces mejor. Si ya tienen la Switch One y no se mueren de ganas por jugar, no sé, a Donkey Kong, realmente no necesitan una Switch 2, de verdad se los digo. Pero bueno, ahora está más que claro que incluso el aumento de precio del primer año de la Switch 2 no es suficiente para cubrir el incremento de los costes de producción de Nintendo, a pesar de que las subidas en Japón son mucho más pronunciadas que las que afectarán al resto del mundo este septiembre. Según se informa, el presidente de Nintendo, Furukawa, perdón, declaró que el precio más alto no refleja la totalidad del aumento de los costes, por lo que van a seguir subiendo, supongo, porque todavía están vendiendo las consolas con pérdidas, refiriéndose al alza de los componentes informáticos provocada por la absurda carrera por la IA y el actual repunte de los precios de petróleo. Bien, históricamente Nintendo no vende sus consolas con pérdidas, mientras que esta ha sido la práctica habitual de Sony y Microsoft durante años, que en cambio consideran las máquinas como productos de gancho para obtener ganancias a través de la venta de los juegos.
Bien, y eso es una increíble estrategia de marketing. Pero supongo que están anticipando vender mucho software, muchos juegos de Nintendo, pero no van a vender mucho software porque los juegos simplemente no están ahí todavía. Lo que estamos obteniendo son ports de juegos que francamente son mejores en PC o en la PlayStation 5. Y la Steam Machine está llegando para darle batalla a la Switch 2 y yo creo que eso va a ser terrible para ellos. Como que necesitan decir, hey chicos, Super Mario Galaxy 3 viene en camino y va a ser el juego de Mario más grande de todos. Así que compren la Switch 2 ahora para asegurarse de que estén listos para cuando el juego salga en el 2028 o no sé, algo por el estilo y presentar algún tipo de arte conceptual. Al menos eso. Yo creo que eso podría llegar a emocionar a la gente, pero no lo tienen y la consola es demasiado cara. No se justifica el gasto. De nuevo, he tenido la suerte de probar ambas consolas y sin lugar a dudas la PlayStation 5 es 1000 veces mejor que la Switch 2. No recomiendo comprar la Switch 2, pero bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere, ¿no? Yo no te estoy diciendo que no te la compres, simplemente te estoy diciendo que yo no te la recomendaría comprar. De todos modos, la mayoría de la gente dice, ¿sabes qué? Voy a volver a jugar mis juegos viejos. Al menos eso es lo que he estado viendo en las redes sociales. Sé que me gustan esos juegos, es algo confianza, es algo de confianza, es algo que ya conozco, sé que son buenos, así que voy a volver y voy a jugarlos otra vez. Y la verdad es que no puedo culparlos por eso, por cómo están las cosas en la industria de los videojuegos. No solamente en muchísimos países la economía es mala, sino que los juegos que están lanzando últimamente, esos que son para las famosas audiencias modernas, son un desastre. No me dan ganas de jugar esos juegos. Pero bueno, yo lo voy a dejar acá. Cuéntame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.